gusto hablar para ustedes, estimados colegas, sobre barreras para el inicio de insulina. La importancia de este tema es poder derribar esas barreras para que nuestro tratamiento sea más eficaz, más precoz y sea en beneficio de nuestros pacientes. Comencemos. La agenda sería entonces, primero, respondernos por qué debemos usar insulina, cuándo debo usar la insulina, temores del paciente que debemos de comprender y absolver, temores también de nuestro personal médico, a romper los mitos y conclusiones sobre este tema. Bien, empecemos por qué usar insulina. Esto del uso de la insulina tiene su sustento en estudios clínicos robustos y ya bastante antiguos. Tenemos aquí lo que es el UKPDS. En el UKPDS, ¿qué se encontró? En primer lugar, de que los pacientes que entraron a este estudio eran de reciente diagnóstico, pero que cuando ya llegaban al momento del diagnóstico había una disminución de células beta de aproximadamente 50%. ¿Y esto a qué se debía? Se debía a que la hiperglicemia está comprobado que produce desdiferenciación de la célula beta. Hablemos de la glucotoxicidad. Y como ustedes ven en esta curva, cuando llegamos al punto cero, donde es el momento del diagnóstico, tenemos años atrás donde este paciente ya era diabético y no se le reconocía como tal, que podría ser de 2 hasta incluso 10 años. ¿Qué sucedía en este tiempo? Sucedía que había hiperglicemia, pero que no sobrepasaba los 200 miligramos por decilitro. Por lo tanto, el paciente no tenía ningún síntoma. Recién cuando ya pasamos de la barrera, se dice de 180 miligramos, recién vienen los síntomas clásicos de la enfermedad. Y también se sabe que a medida que progresan los años de ser diabético, hay una pérdida de la función de las células beta y la razón de la pérdida es aproximadamente de 10% por año. ¿Y qué se ha visto aparte en este estudio muy importante del UKPDS? En primer lugar, era un estudio donde se participó con un grupo muy importante de pacientes de 3.867 pacientes, donde las edades eran entre 48 y 60 años, con un promedio de 54 años, y todos eran de un reciente diagnóstico. Pero cuando ya estaban diagnosticados para ingresar a este estudio, se vio que ya había complicaciones. Aproximadamente el 50% de estos pacientes tenían o retinopatía o un EKG anormal, complicaciones macrovasculares, ausencias de pulsos a nivel de los pies o ausencia de la sensibilidad vibratoria que hablaba de una neuropatía periférica. Entonces se dan cuenta que es un número bastante importante. Entonces, ¿qué me dice este estudio? Me dice que cuando yo diagnostico a un paciente nuevo para nosotros, en realidad ya no está nuevo en la enfermedad. Ese organismo ya tiene maltrato y por lo tanto no voy a esperar años como para tenerlo regulado. Desde el inicio debemos regularizar al paciente y lograr la meta que es de la hemoglobina del 7%. Retiremos esa idea antigua donde decía que por ser diabético podía darse el lujo de tener una glucosa de 140, de 160, de 180, incluso le decía, por ser diabético no vas a aspirar a tener glucosas normales, y eso ya desterrado. Un paciente diabético, el objetivo de su tratamiento, el objetivo de que acuda a nosotros es de que tiene que tener glucosas similares a la población no diabética, para no tener complicaciones posteriores. Bien, entonces, ¿por qué decimos 7%? Porque eso es lo adecuado para que tenga un nivel de glucosa controlada. ¿Qué se ve en este cuadro importante? Se ve de que por cada 1% de reducción en la hemoglobina glicosilada, también hay una reducción del riesgo para desarrollar complicaciones tardías.
como son las muertes relacionadas por diabetes en un 21%, un infarto de miocardio en un 14% y unas complicaciones microvasculares en un 37% y trastornos vasculares periféricos en 43%. Como se ve acá en la gráfica, a medida que la hemoglobina glicosilada va en aumento, también van a ir en aumento las complicaciones tardías. Y en este gran grupo de este estudio, el 36% de pacientes presentó complicaciones. Y esas complicaciones eran muertes relacionadas con diabetes, infartos, EBCs, amputaciones, enfermedad renal, hemorragia vítrea o necesitaron fotocoagulación retiniana, extracciones de catarata o ceguera. Entonces, si sabemos que hay complicaciones asociadas a la enfermedad, nuestra meta es reducción de glicosilada y no conformarnos con una reducción pequeña, sino llegar a nuestro 7%. En este cuadro que nos reafirma por qué debemos usar insulina, es muy importante lo que dice acá. Es un seguimiento de 10 años. Y en 10 años se ha visto de que mantienen las mismas cifras de lo que es la reducción relativa de riesgo. En el 97, por decir, para las enfermedades microvasculares había un 25% y luego de 10 años estaba en un 24%. Entonces, estos son cifras bastante similares que se mantienen en un largos 10 años, ¿no? Que eso es importante. Igual lo que se refiere a lo que es infarto de miocardio y en lo que es mortalidad por cualquier causa, aquí sí hay un incremento, pero tiene su sustento en que la población también ha estado envejeciendo. En este estudio del UKPDS, las poblaciones fueron divididas en dos grupos, en el grupo intensivo y en el grupo convencional. Se ha visto que en esos 10 años de seguimiento, el grupo convencional se mantuvo en un 7.9% de glicosilada y el grupo intensivo llegó a la meta del 7%. ¿Qué significaba convencional e intensivo? El grupo convencional eran los pacientes en quienes estaban con su dieta, una dieta sí llevada por nutricionistas, pero que no se le daba medicación farmacológica salvo que hicieran hiperglicemias mayores a 300. En cambio, en el grupo intensivo, desde el inicio del estudio, se les dio dieta y también terapia farmacológica. Y como ustedes ven, si hay dieta más medicación, se llega a la meta en relación al otro que demoró o no lo llegó a tener nunca. Y hay otro también concepto importante en este cuadro, es el concepto de efecto heredado. ¿Qué significa esto? Significa de que un buen control glicémico desde la fase temprana de la diabetes va a proteger al individuo frente al desarrollo de posteriores complicaciones en la fase tardía de la enfermedad. ¿Ven? Como ven ustedes, pasó 10 años y ese riesgo se mantiene en cifras similares. Eso se llama efecto heredado. Y aquí tenemos un resumen de todos los grandes estudios donde se medía el impacto de la terapia intensiva de diabetes. Ya saben lo que significa terapia intensiva de diabetes, dieta más los fármacos. Eso es lo intensivo, con miras de llegar a una glicosilada del 7%. No es solamente que doy una dieta y una metformina, no, tengo que buscar la manera de asociar medicación para poder llegar a la meta. ¿Qué nos dieron o nos dijeron estos estudios? Que controlando la enfermedad, reduciendo la hemoglobina glicosilada, las complicaciones microvasculares iban a ser reducidas, tanto durante el estudio inicial como en la fase de seguimiento. Que las complicaciones macrovasculares lamentablemente no tenían ese impacto que se dio en las microvasculares, como que se mantuvo en una forma lineal, no hubo ni un empeoramiento ni tampoco una mejoría. Pero salvo con la UKPDS, que sí se vio en un seguimiento a los 10 años, que sí hubo una reducción
de las complicaciones macrovasculares. Igual en lo que se refiere a la mortalidad, hubo reducción de la mortalidad. Pero en los otros estudios grandes se vio de que no había impacto. Lo que sí acá ustedes ven una flechita roja que indica que aumentó la mortalidad. Esto se vio en el estudio ACORD. Pero en el estudio ACORD tenemos que también ver que fue hecho en una población diabética de edad más avanzada, con más comorbilidades y con enfermedad cardiovascular. Y se vio de que no era beneficioso en esta población el control intensivo porque ya estaban en una fase tardía de su enfermedad y había un riesgo de hipoglicemia. Se lanzó la hipótesis de que esta hipoglicemia al final fue la causa de este incremento de mortalidad, pero hasta ahora no pudo ser establecida como una causa directa y se quedó como algo hipotético. Bien, entonces, si sabemos que nuestro paciente tiene que ser diagnosticado rápidamente y tener un tratamiento de estilo de vida y fármacos asociados, también tenemos que ver que ahora el enfoque actual del tratamiento para el paciente es que sea un enfoque individualizado. ¿Qué significa individualizar? Significa que yo tengo que ver qué paciente voy a tratar, ser más estricto en mis metas, tener una meta de 6.5 o 7% de glicosilada, si es que el paciente tiene un bajo riesgo de hacer hipoglicemia, si es que el paciente es diagnosticado recientemente, si es joven y su expectativa de vida es mayor, si tiene pocas comorbilidades y que tiene pocas complicaciones vasculares actuales. Asimismo, también es importante la actitud del paciente, cómo toma las correcciones que uno quiere hacer en su vida, porque también hay gente bastante rebelde. Y algo muy importante en nuestro medio, los recursos con los que cuenta el paciente o su familia y el apoyo del sistema, si es que tiene seguro o no tiene seguro. Entonces, este tipo de pacientes van a ser más controlados y nosotros más estrictos en ello. En cambio, si es un paciente ya mayor, ya tiene comorbilidades, ya tiene su enfermedad renal, ya tiene su enfermedad cardíaca, tiene algunas complicaciones o no tiene pues mucha economía, vamos a tener que ser menos estrictos. Con la salvedad, como dice acá el cuadro, que hay parámetros o particularidades que pueden ser no modificables, como es la edad, y otras características que sí pueden ser modificables, como es la adherencia del paciente o los recursos. Entonces, comencemos con todos nuestros pacientes tratándolos en forma individualizada. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es sobre las metas del tratamiento. No debemos estar con un tratamiento por largos meses, sino evaluar y cada 3 a 6 meses evaluar si ese tratamiento da resultado o si no corregir para poder llegar a la meta. Si no, estaríamos llegando a un término que se denomina la inercia clínica. Y eso es lo que mirábamos anteriormente, ¿no? Que el paciente venía con sus 200, 180 y uno decía, bueno, pues no estás bien, pero tampoco estás muy mal. Y seguimos con la misma medicación, no nos atrevemos a cambiar. O también tenemos los pacientes que te ruegan, no le decimos, ah, señor, mire, usted está muy mal, así que va a tener que usar insulina. No, por favor, déjeme 3 mesecitos más. Le prometo que en 3 meses voy a venir mejor. Y uno, bueno, pues ya, por no darnos el problema de explicarnos o el tiempito, decimos, ya está bien, en 3 meses te vuelvo a ver y a ver cómo estás. Eso se llama inercia clínica. Entonces, eso no debe suceder. ¿Cuánto tiempo debo dar de espacio para ver si mi tratamiento es efectivo? 3 meses, si es que está muy mal, o 6 meses ya si es que no llega a la meta, pero tampoco pues no me pasa de unos 160, ¿no?, de glucosa. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Bien, y entonces aquí es nuestra pregunta. ¿Cuándo voy a usar la insulina? Cuando le diagnostique, a mitad de camino, cuando ya pasaron años de
diabéticos, en realidad, nuestra visión actual es cuando la hemoglobina glicosilada no esté en su lugar. Pero ustedes ven aquí el último consenso de la Asociación Americana de Diabetes y del Grupo Europeo de Estudio de Diabetes, donde tienen una visión bastante fisiológica, una visión que se basa en corregir los defectos que se van a ver en la diabetes. Y como ustedes ven aquí, de primera línea es la metformina, que es la piedra angular de todo tratamiento, salvo en los pacientes ya que están renales, y los cambios de estilo de vida. Aquí es importante, dice, no a la inercia y cada 3 a 6 meses hacer cambios de medicaciones. Y nos dividen a los pacientes en dos grandes grupos. Un grupo donde ya tiene daño y un grupo que todavía tiene daño. Daño en donde a nivel del sistema cardiovascular, o sea, una enfermedad ya aterosclerótica establecida o enfermedad renal. En estos dos tipos de pacientes, comencemos con los que tienen enfermedad cardiovascular, comienzan con los análogos de GLP-1. Y si estas pueden ser usadas de primera línea o si no también los inhibidores de SGLT2. Si es que no llegan a tener la hemoglobina correcta, recién se agrega otra medicación y donde ustedes ven que nuestra insulina está casi al final. Igual sucede con los pacientes renales, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta que la depuración debe ser mayor de 30 para poder usar los inhibidores de SGLT2. Si no mejora, se le puede adicionar los análogos de GLP-1 y si no, podría ser la insulina basal. Y entonces nos damos con la sorpresa pues que la insulina está al fondo de la línea. En los grupos que no tienen ya daño todavía, entonces tenemos 3 subgrupos. Los que tienen la necesidad de minimizar las hipoglicemias, donde ustedes ven que se usan medicamentos que son bastante seguros, no son como las sulfonilureas, sino son bastante seguros, y que si ellos no mejoran o no se llega a la meta, se puede combinar primero entre ellos. Si no se llega a la meta, recién se piensa en agregar la insulina o la sulfonilurea, considerando su riesgo de hipoglicemia. Esto está dado más para los pacientes renales y para los pacientes adultos mayores. Otro subgrupo son para los que están obesos, donde uno quiere que pierda peso, y donde a la cabeza están los análogos de GLP-1, porque son los que hacen mejor el trabajo de pérdida de peso. También bajan de peso, pero en menor cantidad los inhibidores de SGLT2. Y si no mejoran, no llegan a la meta, se combinan entre ellos y también al final se llega a lo que es la insulina basal. Y al final tenemos este grupo donde está la mayoría de nuestra población, donde el costo es importante. ¿Qué hacemos con ellos? Empezamos con sulfonilureas o una glitazona. Si no se llega a la meta, se combina entre ellos y si no, se agrega la insulina basal, ¿no? Entonces, como ven, este cuadro, por eso le digo, es muy fisiopatológico, me arregla todos los problemas y la insulina me lo deja, como se dice, al final, porque es cierto, la insulina nos ayuda, pero no es tan fisiológico como estos. Lamentablemente, el costo nos hace pensar, ¿no? Porque entre escoger una insulina que me da un costo mensual de unos 50 soles frente a estas que va a pasar de 180, es para considerar. Si tengo daño, sí, que hagan el sacrificio y empiecen con estos medicamentos. Si no tengo daño, pues empecemos con lo que alcanza en el bolsillo y usamos la insulina, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tener en cuenta que deberíamos usar siempre la insulina basal de inicio, por su seguridad. Entonces, eso es importante, por la seguridad, por no estar, como se dice, con el temor de la hipoglicemia, empecemos con la insulina basal. Bien, entonces, también seguimos contestando nuestra pregunta, ¿cuándo usamos? ¿Usamos la insulina en qué momento? Podemos usar la insulina en el momento que uno lo requiera.
Puede ser al momento del diagnóstico o puede ser en el seguimiento de la enfermedad. Este cuadro grande habla sobre el uso de la insulina en escala, cómo yo voy a ir aumentando de acuerdo a los rangos de hemoglobina glicosilada. Eso ustedes ya lo han visto en las clases anteriores, donde hablaron sobre las clasificaciones y particularidades de cada insulina. El único consejo que sí quisiera darle a ustedes para empezar es usar una insulina que sea basal y empezar con una dosis de 10 unidades por día. Eso es como para trabajar sobre seguro en un paciente que quiero insulinizar. El ejemplo más práctico que le puedo dar es el paciente que usa metformina con una climepirida o metformina con una glibenclamida que no llega a la meta, mantiene esa dosis de medicación oral y le agrego 10 unidades de insulina basal una vez por día. Y con eso ustedes van a ver que va a mejorar la mayoría de pacientes, ¿no? Siempre tienen que empezar, como se dice, con 10 unidades para estar tranquilos. Bien, entonces seguimos. ¿Cuándo usamos la insulina al momento del diagnóstico? Cuando tenemos los síntomas clásicos de la glucotoxicidad, que es una hemoglobina glicosilada mayor de 10%, una glucosa mayor de 300, una pérdida de peso, el paciente pierde kilos, el paciente tiene los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces, ahí llega el paciente y lo primero que tengo que hacer es limpiar ese nivel de sangre, de la hiperglicemia, y voy a usar mi insulina. Luego, durante el seguimiento, también puedo usar la insulina cuando no llego a la meta de la hemoglobina glicosilada y también puedo retirar la insulina cuando yo lo crea conveniente. Eso es para decir al paciente, no porque empiezas con insulina, vas a seguir con insulina. Siempre le digo así, mira, mire señor, usted está ahorita con todos los síntomas, voy a darle insulina por un mes como para que usted mejore su sangre. Bueno, sí se le explica al paciente, ¿no? Como si le vamos a limpiar esa sangre de la glucosa, va a usar la insulina solo 30 días y después le voy a pasar a pastillas, solo pastillas y ya no más insulina. Entonces, así el paciente va convencido de que no va a ser dependiente, que es lo que les asusta al inicio, y después ya sigue su tratamiento. Durante el seguimiento también, si es que el paciente está usando medicación oral y no llega a la meta, pues tengo que adicionar insulina. Entonces, ¿cuándo retiro? Cuando ya pasó estos síntomas y ya tengo que seguir solo con pastillas, o si durante el seguimiento ya llego a la meta y ya puedo usar otros fármacos, de repente de más costo, pero bueno, hay gente que no quiere insulina y lo puedo pasar a otros fármacos, o también de repente ya mejoró sus hábitos de vida, ya son más saludables y requiere menos medicación, puede seguir tranquilamente con sus hipoglicemiantes orales y también siempre tener en cuenta esto, ¿no? Yo puedo pasar a un paciente durante el seguimiento de insulina solamente a pastillas si tengo la seguridad que tiene una buena reserva pancreática con un péptido C y un rango adecuado. Bien, entonces ahora pasemos a las barreras. Barreras del paciente, temor a la inyección, temor al horario, temor a la dependencia. Barreras del médico, temor, no temor, sino al contrario. Es, como dice, tiene un concepto inadecuado. A la insulina lo ve como un castigo para el paciente. Si no sigues tu dieta, si no tomas sus pastillas, me vienes alto, te voy a poner insulina. O sea, como lo amenaza el paciente. Entonces, eso también es algo inadecuado y tenemos que cambiar. Los pacientes hay que tratarlos, ya hemos dicho, son individuales, todos son diabéticos, todos visten iguales, pero cada uno es un mundo aparte y tengo que hacer mis preguntas a cada uno de ellos. ¿Cuál es la barrera? ¿Por qué no quieres usar? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te han contado? Absolver sus dudas, absolver sus temores para que ellos tengan confianza. Lo más importante de nosotros es la relación médico-paciente, que ellos tengan confianza y acepten nuestras indicaciones. Los temores del paciente, que muchas veces son infundados, es lo que escuchan, que la insulina le come la vista, que la insulina es solo para los que ya están cerca de la muerte,
que una vez que empiezan con insulina ya nunca más van a salir de ellos, son unos insulino dependientes y que también tienen temor a nuevos episodios de hipoglicemia si es que lo hubieran sentido alguna vez. Eso es importante desterrar. El médico también tiene sus propios temores, como es la dificultad con las dosis, porque si no conozco la insulina, no sé, tenemos tantas, ¿no? Pero por eso le digo, lo importante es conocer un par de ellas y manejarlas porque son muy, muy similares en lo que es su rango de acción. Para no tener esa dificultad, temor a la hipoglicemia, que tal si le doy más y el paciente se pone mal, entonces siempre a paso lento y seguro, ya sabes que empezamos con 10 unidades de una insulina lenta y con eso no va a pasar nada. Temor a la dependencia del paciente hacia el médico, porque están a veces que nos llaman, que le pasa una cosa, otra cosa, y que peor ahora con el WhatsApp y el celular nos pueden estar, como se dice, interrumpiendo otras labores y también eso sí es cierto, da temor de pacientes que son muy dependientes de uno. Y temor al aumento del peso en un paciente obeso. Si tengo un paciente obeso, darle insulina, que yo sé que engorde, entonces eso también nos da cierta temor. Bien, hablemos de las hipoglicemias. Las hipoglicemias es un cuadro aparatoso donde el paciente presenta las taquicardias, puede cambiar como dice, de carácter, desconoce a sus familiares, puede desmayarse, suda, se vuelve, como se dice, nervioso, o sea, es un cuadro bastante aparatoso. Pero felizmente no son tan frecuentes, los casos leves, su prevalencia es de 36% al año, y los casos graves sí es de 2.3% al año. Más frecuentes es cuando uno quiere ser más estricto en el control glicémico y la causa básicamente es la variabilidad en la disponibilidad de la insulina, la irregularidad en la ingesta y realización de ejercicio. Lo más importante es esto, cuidar mucho la irregularidad en la ingesta, ¿no? Entonces, hay que decirle al paciente que si usa una insulina no puede cambiar sus horarios de alimentación porque si no le va a venir la hipoglicemia y también que el ejercicio se realice 1 hora después de haber tenido una comida principal o un refrigerio. No es aconsejable hacer ejercicios en ayunas porque si usa una insulina de acción lenta, sabemos que va a durar 24 horas y no puede estar con el estómago vacío para hacer ejercicio. Eso tener en cuenta. La ganancia ponderal también es un temor del médico. Se sabe que la insulina me aumenta de 2 a 4 kilos en un promedio de 2 a 4 años. Y sabemos sí que la insulina NPH es la que menos peso hace ganar cuando se coloca de noche. Ese es un secretito, ¿ya? Si tienen para una insulina basal tipo glargina, también pónganlo en la noche. Es recomendable esa hora. ¿Por qué? Se dice que es porque maneja mejor la hiperglicemia dada por el trabajo hepático en la madrugada. Entonces, ahí se gana menos peso. Bien, seguimos con los temores de los médicos. Entonces tenemos aquí el edema insulínico. El edema insulínico, su base fisiopatológica es que la insulina es un retenedor de sodio y de agua. Es poco probable ver esto, es raro. El edema insulínico y se ¿cómo se dice? Autolimita. Se resuelve sin hacer nada de diuréticos, nada, se resuelve solito y como le digo es bastante infrecuente. Las alergias también muy infrecuentes. Antes era distinto, había alergias porque había las insulinas de origen animal, la porcina, la vacuna. Ahora que ya tenemos las insulinas humanas, no se ve alergias. La única alergia que sí he visto yo es al contrario, a un análogo de insulina que se dio a una paciente con un lupus bastante severo. Entonces, pero fue un análogo, pero con las otras insulinas no he visto hasta ahora. Pero como le digo, son rarísimas. La lipodistrofia sí es más frecuente. Esto se debe cuando se coloca insulina en un solo lugar. Generalmente sucede en las personas que no les gusta colocarse en los brazos, sino solo abdomen, no rotan bien. Y la lipodistrofia es dañino porque ya causa una mala distribución de la insulina cuando se coloca en un solo sitio. Es la aguja lo que va lastimando al tejido celular subcutáneo y me provoca esta lipodistrofia. Entonces, la solución para esto es la rotación. La rotación tipo reloj que abarque
brazos, abdomen, piernas, glúteos, y como si fuera un reloj va dando vuelta en la puesta de la insulina. La presbiopía insulínica sí es bastante frecuente, esto es por la retención de líquido a nivel del cristalino, ¿no? Esto sucede en los pacientes en quienes se inicia insulina y en un paciente mientras más hiperglicémico esté y se le da insulina y baja más rápido la glucosa, entonces hay movimiento de líquido, el agua sale del cristalino y el paciente comienza a ver borroso de cerca. También eso tienen que explicarle, que va a ser un lapso de 2 a 3 semanas donde va a haber borroso y después se va a estabilizar la visión. Es esto lo que antes decían, pues no, se me pongo insulina y veo peor, por eso que me quedo ciego con la insulina. Entonces ya saben que es un temor infundado del paciente y también se ha visto que los médicos, desconociendo la fisiopatología, se asustaban. Ahora ya saben que eso va a pasar de 2 a 3 semanas. Bien, y para terminar los mitos, ¿no? Ustedes ya ven que el paciente viene con todos los mitos que le dan los vecinos, los amigos, la familia, y viene con todos sus temores. Entonces nosotros tenemos que poner fin a los mitos. El mito que la insulina me come la vista, ya sabemos que no es cierto, ya sabemos que quien deja ciego al paciente diabético es la hiperglicemia. Si usas insulina es porque estás muy grave, mentira, ya sabemos que la insulina puede usarse como inicio de terapia en un debut de diabetes, que puede ser usado solo un mes y que se puede suspender cuando uno vea la evolución. No es de que se empieza con insulina y se queda para toda la vida, no es que uno se convierta en insulino dependiente, sino que la insulina es un fármaco, no es una droga para generar dependencia. Y si tenemos temores a una nueva hipoglicemia porque ya le dio uno, entonces hay que estar bajo estricta supervisión médica para evitarlas. Y ustedes también tienen que saber explicar a su paciente que puede hacer una hipoglicemia, nadie está libre de eso, pero tienen que enseñarle cómo actuar ante una hiperglicemia. Tienen que tener su azúcar en casa, bueno, todo el mundo tiene azúcar, y si hay una hipoglicemia, 3 cucharadas de azúcar en un vaso de agua y listo, adiós hipoglicemia. Si es que hay una gaseosa o un frugos, también ayuda bastante, pero basta el azúcar. Y simplemente lo que sí es importante es explicarle qué hacer ante estos casos, porque si uno no le explica al paciente hasta que llegue al hospital, pues ya, imagínense los minutos de angustia que va a vivir. Entonces, como conclusiones, podemos decir que hay una evidencia clínica robusta de los beneficios del buen control metabólico en la calidad de vida del paciente y también en la sobrevida de la célula beta. Que es recomendable individualizar la terapia farmacológica, que es necesario eliminar la inercia clínica, que hay que decidirse por una insulina determinada, conocerla mejor y tener confianza en su uso. ¿Ya? Eso sí es básico para uno que quiere empezar a utilizar la insulina. No es que una insulina sea superior a otra, es simplemente que son clasificadas de acuerdo a su acción. Marcas hay varias, pero con que conozcan un par de ellas, suficiente. Eso es lo que dice, ¿no? Si no hay experiencia en su uso, iniciemos con insulinas basales a fin de evitar hipoglicemias. Ya saben, 10 unidades por día. Y la implementación de la insulinoterapia requiere un médico comprometido y un paciente que confíe en su médico. Bueno, la confianza, el binomio médico-paciente es la base de toda una buena terapia. Bien, entonces gracias por su atención y nos despedimos hasta una nueva oportunidad.